Muy bien, vamos a pasar a la palabra y bueno, vamos a permitir que el Señor pueda hoy ministrarnos y el día martes comenzamos con el tema de madurez, que todos tenemos que llegar a la madurez. Es importante porque la madurez, bueno, habla de nuestro avance en el propósito de Dios. Y le voy a dar continuidad esta mañana. Vamos a orar para que la palabra sea esa semilla que el sembrador ponga en nuestro corazón. Padre, te doy gracias por tu palabra, que tu palabra pueda ser el alimento, pueda ser la semilla, que sea depositada, Señor, en buena tierra, que pueda producir el fruto. Padre, oro por cada uno de los que están conectados, para que esta palabra, Señor, sea de bendición para ellos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, pues vamos a seguir con el tema y la Biblia dice, Lucas capítulo 2. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor esta mañana. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que hoy medita en ella, abre tu corazón y Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Mira los tres aspectos del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que crecía en sabiduría. Qué importante es crecer. Y cuando hablamos de sabiduría, no hablamos de la sabiduría que se encuentra en el mundo, que se encuentra estudiando en la escuela, en la preparatoria, en la universidad. No, hablamos de la sabiduría del cielo, la sabiduría que viene del Padre. La Biblia dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia o abundantemente y sin reproche. Jesús crecía en sabiduría. Es importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y así vamos creciendo también en sabiduría. Y la sabiduría, bueno, según el libro de Proverbios, dice que es más valioso que las riquezas de la tierra. Si tú encuentras la sabiduría, dice, adquieres sobre todo inteligencia y sabiduría. Pero también crecía en estatura, como persona, como Jesús, el hombre, ¿verdad? Crecía en estatura, se desarrollaba como persona y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Tenemos que crecer, tenemos que madurar en nuestra vida espiritual, tenemos que crecer en todos los aspectos de una manera personal. En lo espiritual y también, ¿por qué no?, en lo natural, desarrollarnos como personas. Ese desarrollo personal es muy importante, porque entre más vamos avanzando, más vamos madurando, las puertas se abren y podemos aprovecharlas. Yo he creído que Dios abre puertas, pero la sabiduría, la gracia, la madurez es lo que hace que permanezcan abiertas. ¿Qué hace que se cierren las puertas? Nuestra negligencia. Cuando no queremos avanzar en Cristo, entonces lamentablemente las puertas se cierran. Dios sin duda quiere abrirlas. Él quiere bendecirte, Él quiere bendecir tu casa. Él da puertas de oportunidades día a día y aún en momentos difíciles la Biblia dice que no nos dará una prueba que no podamos soportar, sino que fiel es Dios que juntamente con la prueba dará una salida, una puerta. Él está continuamente abriendo las puertas para que nosotros avancemos a nuestro propósito. Pero si dejamos de crecer, tenemos un corazón obstinado, no queremos aprender, no queremos desarrollarnos, entonces, bueno, las puertas se cierran. Por eso es importante que tú midas día a día tu crecimiento. ¿Cómo respondes? Me han preguntado, bueno, ¿cómo puedo medir yo mi crecimiento? Bueno, una de las formas prácticas de mirar nuestro crecimiento es mira cómo respondes en tu día a día. ¿Cómo respondes? ¿Qué actitud tú tienes ante los retos que
se presentan día a día. Esa es una manera de poder mirar cómo estoy avanzando en mi vida. Y Jesús crecía. Y si Jesús crecía, ¿cuánto más nosotros tenemos que crecer? Hemos tocado el versículo de Efesios capítulo 4 que el apóstol Pablo dice: hasta que todos lleguemos. Dios establece ministerios como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para edificarnos, para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que todos lleguemos. Y la meta es llegar a la madurez, llegar a la imagen del Hijo de Dios. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Te estoy edificando. Estoy edificando el cuerpo de Cristo a través de este devocional, a través de esta reflexión, para que tú puedas crecer y todos juntos, los que estamos conectados, todos juntos podamos madurar y así, bueno, aprovechar las puertas de oportunidades. Lo que Dios quiere hacer a través de nosotros es bueno. Recuerda, la Biblia dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Los caminos del Señor son mucho más elevados. Él quiere bendecir tu casa. Rechaza la idea de que no puedes seguir adelante. Rechaza la idea de que tú naciste para sufrir. No, rechaza esa idea. Porque la idea de Dios es diferente. La idea de Dios es bendecirte. La idea de Dios es que tú avances juntamente con tu familia. La idea de Dios es que tú y tu casa sean salvos. Claro, hay retos que tenemos que enfrentar y eso es lo que va a medir nuestro grado de madurez. Los retos, los problemas, las crisis. Eso es lo que va a medir, lo que va a hacer que se refleje en nuestra medida de madurez. Eso es lo que va a alumbrar lo que hay dentro de nosotros. Recuerda, el apóstol Pablo dice que el Señor ha puesto el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos impulsa, quien nos ayuda a crecer y avanzar. Ahora, quiero mencionarte unos versículos importantes en cuanto, muestran cómo Jesús fue madurando. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, mira, este es uno de los versículos muy importantes en cuanto al desarrollo de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3 habla acerca del bautismo de Jesús. Jesús llega a Juan y pide que se le bautice. Juan se niega en el momento y le dice: no, al contrario, yo tengo que ser bautizado. Pero Jesús le dice: es necesario que cumplamos. Mira la mentalidad de Jesús. Es necesario. Recuerda, Jesús es el Hijo de Dios. Él nos muestra cómo debemos de vivir nosotros ahora como hijos de Dios, cómo debemos desarrollarnos aquí en la tierra. El apóstol Juan, en una de sus epístolas, primera carta, él dice que debemos de andar como él anduvo. Entonces Jesús nos muestra, y aquí revela y le dice a Juan el Bautista: es necesario que cumplamos. Si tú y yo queremos madurar, tenemos que tener esa mentalidad, una mentalidad del Hijo de Dios, una mentalidad de reino. Porque la mentalidad de reino dicta que debemos de cumplir, de ser hacedores. Una mentalidad carnal, una mentalidad cautiva, que ya lo hemos hablado en otros devocionales, los tipos de mentalidades. Pero la mentalidad cautiva, la mentalidad carnal, la mentalidad embotada, esa te va a dictar a hacer tus propios deseos. Pero la mentalidad del reino, aquel que está conectado al reino de Dios, sabe que es imperativo, importante, que es prioridad cumplir los mandamientos de Dios. Por eso Jesús lo primero que le dice: no, es necesario que cumplamos el mandato, la palabra de Dios. Alguien que está madurando siempre va a estar pensando en cumplir la palabra de Dios. Sabe que la palabra de Dios te reta, te exige, te mueve a ser un hacedor, no solamente un oidor de la palabra. Entonces, una vez que le dice: es necesario que tú me bautices, lo bautiza Juan, y mire el acontecimiento que se desarrolla. Dice el versículo 16:
Mateo 3:16, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos algo muy importante: el testimonio del Padre. Jesús se bautiza e inmediatamente está el testimonio del Padre. Cuando uno se va desarrollando, uno va creciendo en madurez, el Padre va a dar testimonio de cada uno de nosotros. De hecho, dentro de las costumbres judías, bíblicas, del contexto bíblico, se enseña que esto que estamos leyendo era dentro también de las tradiciones o de las costumbres judías. Que cuando el hijo cumplía su edad madura, que lo consideraban ya madura, es muy diferente a nuestra cultura. Nosotros cumplimos 18 años y decimos que ya son mayores de edad, que ya son adultos, pero yo creo que no es una regla, porque hay personas que tienen más edad y siguen comportándose como niños, siguen teniendo actitudes inmaduras. La mentalidad bíblica es diferente. Entonces el padre era el que miraba al hijo. Y cuando el padre consideraba, ¿verdad?, lo presentaba delante de todos. Delante el padre, hablamos de como Jesús lo hablaba, el padre que tenía una herencia, el adinerado, el padre, el Señor, presentaba al hijo delante de todos. Y cuando ya pasaba la prueba, por decirlo así, de madurez, que respondía con actitudes maduras, el padre lo presentaba y le decía a todo el pueblo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso daba a entender que ya estaba capacitado, ya estaba aprobado para seguir con los asuntos del Padre. Por eso Jesús decía: en los asuntos de mi Padre es necesario que esté. Y aquí vemos cómo el Padre Celestial está dando el testimonio y dice: Él es mi Hijo amado. Entonces, cuando uno madura, el Padre da testimonio de nosotros. No tenemos que andar diciendo quiénes somos. No tenemos necesidad de comprobarle a la gente quiénes somos. No, el Padre da testimonio. Hoy en día la gente se esfuerza por demostrarle al mundo quién es. Y se cree que con tener negocios, porque yo he conocido gente así, que cree que con tener negocios ya demuestra que es aprobado, y mira que el Padre aprueba porque tiene negocios y porque tiene casa, porque tiene carros y porque tiene riquezas y porque tiene dinero y porque tiene... No, en el reino es diferente. En el reino Dios aprueba a aquel que busca su voluntad. ¿Sabes? Dios se complace en aquel que madura porque anhela cumplir la voluntad del Padre. Gálatas 4:1 dice: mientras el heredero es niño, de nada difiere el esclavo. Mientras no maduremos, dice que somos semejantes a un esclavo, no tenemos acceso a la herencia. Pero una vez que se madura, una vez que crecemos espiritualmente, avanzamos, entonces podemos tener acceso a la herencia del reino de los cielos. Por eso dice: Él es mi Hijo amado. Que el Padre pueda dar testimonio de tus hechos. Hay otro versículo, Mateo 17, el versículo 5. En el momento de la transfiguración, la Biblia dice que se escucha una vez más una voz del cielo y da testimonio de Jesús, pero ahora dice, o se agrega algo más, dice: Él es mi Hijo amado. Ahora menciona el Padre: a Él oíd. Ahí estaba mostrando
que el Padre estaba probando la madurez de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora le está dando la autoridad. Dice, ahora escúchenlo a Él. Él tiene autoridad. Es por eso que en Mateo 28, el versículo 18, Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, porque solamente aquel que es maduro tiene autoridad. Toda potestad, la palabra potestad es autoridad. Solamente aquel que madura, aquel que se aplica a la voluntad de Dios, puede ejercer autoridad. Por eso Jesús tenía autoridad sobre demonios. Solamente Jesús, dice, así tenía autoridad sobre espíritus de enfermedad. Tenía esa autoridad para orar y que se multiplicaran los panes. Tenía autoridad. Si tú quieres tener autoridad, necesitas avanzar en tu crecimiento y llegar a la madurez. Y Jesús hace unas declaraciones. Mateo 12:50, mira lo que dice. Mateo capítulo 12, el versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Si tú quieres crecer y madurar, lo primero que tienes que tener en mente es hacer la voluntad del Padre. No midas tu aprobación por lo que tienes, por los logros terrenales. Es un error medir. Y como te lo mencionaba hace un momento, mucha gente así se engaña a sí mismo, creyendo que porque tiene, cree que el Padre está aprobando. No, Dios aprueba a aquel que hace su voluntad. No tiene nada que ver con las pertenencias materiales o posesiones materiales. Tiene que ver con el cumplimiento de su voluntad. Si tú te das cuenta, al final Jesús murió sin nada. Murió solo. No tuvo riquezas, posesiones, bienes materiales. Entonces, es un error medir nuestra aprobación, ¿verdad?, del Padre por lo que tenemos, no. Pero si tú cumples la voluntad de Dios, claro, al cumplir la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir, el Padre Celestial te va a bendecir, claro, sin duda. Pero no está centrada en las posesiones, sino está centrada en la voluntad perfecta de Dios, de nuestro Padre Celestial. Por eso el Padre aprueba a Jesús y dice, Él es mi Hijo y yo me complazco en Él. Y una segunda vez, por eso dice, Él es mi Hijo, ahora a Él escúchenlo, porque Él tiene autoridad, porque Él está buscando mi voluntad. De hecho, en algunos pasajes podemos leer cómo Jesús dice, yo no hablo por mi cuenta, yo hablo lo que mi Padre dice, yo hago lo que mi Padre me dice. Eso es buscar la voluntad de Dios. Eso se llama crecer, eso se llama madurar. Y Jesús dice, bueno, tienes que hacer la voluntad de mi Padre para que puedas tú seguir avanzando. Hay otro versículo, quiero terminar con 2 versículos más. Juan capítulo 4. El Evangelio de San Juan nos da luz, porque estamos mirando cómo Jesús crecía. Ese es el punto central de hoy. Cómo Jesús crecía. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mira cómo Jesús decía, mi comida, ustedes tienen otra comida. Por eso me buscan, les decía Jesús. Por eso me buscan, porque les doy de comer y se sacian. Pero sabes, muchos de los que fueron saciados, también menciona más adelante, creo que es el capítulo 6 o capítulo 8, menciona que muchos le dejaron. Porque muchos así son. Solamente buscan la bendición y una vez que obtienen la bendición, se alejan. Y déjame decirte algo. Alguien que está madurando sabe que ser parte del cuerpo de Cristo es importante. Alguien que está madurando sabe que es importante congregarse, porque es parte de nuestra responsabilidad. Hay muchos
que solamente reciben la bendición y se van. Dejan de congregarse, dejan de tener koinonía, comunión con el cuerpo de Cristo. Quiero hacer una exhortación. Si tú eres de los que creen o piensan que no es necesario tener compañía o compañerismo con el cuerpo de Cristo, pues hay un error ahí en tu forma de pensar. Porque alguien que es maduro sabe que uno es salvo también para ser agregado al cuerpo de Cristo. Y no puede estar separado del cuerpo de Cristo. Tiene que tener comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso en el libro de los Hechos la iglesia entendió eso. Es la mentalidad del reino. Todos los días en los templos y en las casas compartían el pan juntos, convivían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es madurez. Eso es madurez. Así que sigue avanzando y pídele a Dios que pueda establecer una mentalidad de reino en tu vida. Jesús dice, ustedes comen, tienen un alimento, ustedes buscan eso. Pero Mateo 6:33 dice, primero busca el reino de Dios. Y el maduro, aquel que va creciendo, que anhela crecer, sabe que primero es el reino de Dios y su justicia. Y luego todas esas cosas serán añadidas. Aún sin pedirlas, Dios las añade. Madurar, crecer, es buscar la voluntad de Dios. Juan capítulo 6. El versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y podemos mencionar más versículos de cómo Jesús marca la importancia de hacer la voluntad, porque eso es crecer, madurar. Cuando tu inclinación está hacia la voluntad de Dios. Alguien inmaduro, mañana vamos a terminar. Mañana va a compartir mi esposa. Pero en otra ocasión, en otra oportunidad, te voy a hablar de señales de una persona madura y una persona inmadura. Pero lo principal es esta marca distintiva de alguien que crece, que madura, es que su anhelo, su deseo, su inclinación está hacia la voluntad del Padre. Quiere ser la voluntad del Padre. Y sabe que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que, amada iglesia, que el cielo pueda testificar, que el Padre pueda testificar y decir, sí, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que el Padre pueda testificar de ti. No tenemos que demostrarle a alguien más, a nadie. No tenemos que demostrarle nada a nadie. En el cielo es el que da testimonio. El Padre es el que da testimonio de cada uno. De acuerdo, vamos madurando. De acuerdo, vamos avanzando. Así que, pues mediten esta palabra. Sigamos avanzando, sigamos creciendo y madurando, porque eso es lo que le complace al Padre Celestial. Dios, te damos muchas gracias por esta palabra. Señor, tu palabra nos desafía a seguir creciendo, a seguir avanzando. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están conectados, a los oyentes. Señor, gracias porque creemos que tú quieres que avancemos, que maduremos, pero principalmente, Señor, que nuestro corazón se incline en tu voluntad. No permitas que nuestro corazón se engañe por las cosas materiales, que midamos, Señor, que tú nos apruebas por lo que tenemos, por los logros, sino que la aprobación, Señor, sea cuando nosotros, Señor, tengamos en nuestro corazón el hacer tu voluntad, que eso es lo que tú apruebas, eso es lo que tú aprobaste en Jesús, y eso es lo que tú apruebas en la iglesia. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento, danos sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, pues damos gracias a Dios por este tiempo y bueno, vamos a seguir nosotros orando. Las peticiones se las voy a compartir al grupo de intercesión que comanda mi esposa.
para que, bueno, pueda ella estar orando también con su grupo por tu necesidad. Voy a estar leyendo, aquí veo nuestra hermana Mariana